El error más común de todos los que quieren dibujar o pintar un retrato es el desconocimiento de su anatomía. Así que hoy vamos a hablar un poco de la importancia de aprender a dibujar el cráneo. Desde que comencé a dar clases en el año 2009 he visto cómo muchos estudiantes se equivocan al momento de dibujar o pintar un retrato simplemente porque quieren ir directo a las facciones. Lo natural cuando comenzamos a dibujar o pintar es querer desarrollar de una vez los ojos, la nariz, la boca para ver el parecido del retrato que estamos tratando de reproducir. Pero la base de un retrato exitoso está en su fundamento. Tú no puedes construir un edificio sin unas bases sólidas. Y hoy tenemos muchas facilidades para poder estudiar la anatomía. Ya no tenemos que diseccionar un cuerpo para poder ver qué tiene por dentro. Podemos fácilmente bajar alguna aplicación. Yo tengo esta que me permite ver la estructura ósea si tengo alguna duda con respecto a la anatomía. Pero tenemos libros y tenemos guías gratuitas en internet. Y para esto hoy vamos a abordar un poco la estructura básica del cráneo visto desde el método de Andrew Loomis. Y antes de comenzar te recomiendo ver el video anterior donde explico la base de cómo comencé un retrato en base al método de Andrew Loomis. Lo primero que vamos a hacer es trazar la línea central, esa cruz central que indica la dirección del retrato y la inclinación del mismo, y vamos a tratar de dividir el área donde vamos a colocar el costado del retrato, en este caso del cráneo. De esta línea que acabamos de trazar y del costado vamos a sacar lo que es la mandíbula. Y a mí me gusta empezar por ahí principalmente porque me da la inclinación general del retrato con la ubicación de la oreja en la línea donde nace la mandíbula. Trazamos el eje central que nos va a permitir ver un poco dónde va a ir el hoyo de los ojos y marcamos paralelo a la línea de la mandíbula el hueso cigomático de una manera muy esquemática. Eso nos va a dar el punto central donde está o donde va a estar en la nariz, mientras nos dedicamos a continuar algunos detalles marcando el hueso maxilar y el occipital para más o menos tener ya la parte de abajo del cráneo definida. Una vez que ya tenemos eso, vamos a los lagrimales y al hoyo de los ojos para tratar de entender un poco dónde van a ir ubicados, ¿no? En la medida que vamos avanzando, definimos con un poco más de detalle esta estructura muy básica del cráneo que es bastante útil para nuestro primer acercamiento a lo que debería ser la estructura general de un retrato. En este punto, en verdad, el buen conocimiento de la estructura ósea nos va a facilitar mucho la construcción de cualquier retrato, bien sea que dibujes o pintes. Aunque no veamos todos los huesos en detalle, es importante que lo consideres para esa estructura principal de la cabeza. Todos los puntos de división de la cabeza no están relacionados con la carne, pero los huesos sí. Por eso yo busco que la estructura en cada uno de mis retratos se fundamente en la estructura ósea, tanto en el cráneo de los retratos como en el esqueleto entero para la anatomía de la figura en general. Esto nos permite, y esto simplemente nos permite simplificar al momento de dibujar, eligiendo la esfera y el plano como elementos básicos para definir este acercamiento muy simplificado, muy comprensible, pero a la vez muy práctico para entender la retratística. Quizás la recomendación más importante que puedo hacerte es practicar en un cuaderno de bocetos, bajar o descargar la aplicación a tu teléfono y con un cuaderno de bocetos ir trabajando un poco la estructura general del cráneo. No necesito o no me importa que te sepas cada hueso y cada funcionalidad de cada hueso, pero mientras tengas una concepción general de la anatomía, tus trabajos, tus pinturas, tus dibujos van a ser mucho más sólidos. Y este es quizás el error más grande que he visto de los estudiantes, y me incluyo porque a mí también me costó mucho estudiar
la parte anatómica al inicio. Tengo algunos problemas que tengo que seguir trabajando porque en verdad en este proceso uno nunca deja de aprender. Pero estos estudios van a simplificar todos los problemas. En verdad que a excepción de la mandíbula, todos los huesos del cráneo son fijos y se mueven únicamente cuando la cabeza se mueve. Eso facilita que podamos ubicar todas las facciones con mayor facilidad. Y para finalizar esta última práctica que nos queda el día de hoy, lo único que nos falta es la música. Espero que esta práctica te haya servido y quiero recordarte que la única forma de aprender a desarrollar la anatomía es dibujando todos los días. No necesitas desarrollar y aprenderte cada músculo, pero si agarras un cuaderno de bocetos y por lo menos haces un boceto del cráneo desde distintos puntos de vista o lo miras en una aplicación del celular, vas a avanzar muchísimo en el desarrollo de tus dibujos. Si quieres ver otros acercamientos al dibujo, especialmente si te interesa el retrato, te invito a ver los capítulos anteriores de este canal y nos vemos en el próximo capítulo.